7:44 de la mañana, ya nos acompaña Roberto López, profesor de Derecho Constitucional y columnista de Diario Expreso. Gracias por estar aquí, buenos días. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo al público. Bueno, este efecto de las acciones de protección sobre las amnistías otorgadas por la Asamblea abre un debate, ¿no? Ahí el tema es cuál puede ser ahora el camino para aquellos que rechazan esa decisión de la Asamblea. Y uno de los puntos que se analiza quizás es la presentación de demandas de inconstitucionalidad como una vía. ¿Cuál pudiera ser desde su punto de vista? Miren, hay que intentar las dos vías. La vía de la inconstitucionalidad, porque se ha violado el artículo 120 de la Constitución con la resolución de la Asamblea, ya que la amnistía no es permitida en delitos contra la administración. El edificio de la Contraloría es un edificio de la administración pública. La Contraloría es el órgano de control de ejecución continuo del Estado. Entonces, no se puede dejar pasar eso. Hay que intentar la acción de inconstitucionalidad, perdón. Pero, ojo, ya, aquí hay una cosa muy importante. La resolución de la Asamblea también vulnera, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley, porque se amnistía a los protagonistas de la insurrección armada que pretendía derribar al presidente y al gobierno, pero a los policías que están encausados, enjuiciados, no. Entonces, en primer lugar, aquí hay una vulneración de derechos de todos los policías. No se puede hablar de delitos políticos cuando tocan las partes íntimas de una mujer que lleva un uniforme, ¿ya? Pero en ese octubre del 2019 hubo, como usted decía, daños a bienes públicos, pero hubo secuestros, hubo agresiones, hubo homicidios. Aquí, ¿por qué se presenta una acción de protección? Para pretender la tutela de derechos. Aquí hay 2 muertas, 2 personas que se asfixiaron, 2 que se insectaron, 11 fallecidos en total. Entonces, derecho a la vida. Hay que presentar una acción, los familiares, por la vulneración del derecho a la vida de las personas que murieron. Derecho a la propiedad pública, privada y patrimonial, ¿ya? O sea, patrimonio histórico del país. Todas las personas que vieron dañados sus negocios, sus carros, sus bienes, tienen que presentar o tienen que firmar la acción de protección si es que se hace individual o conjuntamente, no sé quiénes las presenten, pero tienen que presentarse las acciones para procurar que el Estado tutele esos derechos, ¿ya? El cierre de pozos petroleros ocasionó un daño patrimonial al Estado, propiedad pública. Tienen que presentarse la acción de protección y ahí sí le compete al Estado presentarla porque se afectó la propiedad privada, la propiedad pública del Estado ecuatoriano. En Quito está. Entonces, Milton con nosotros. Hay que utilizar las dos vías porque no se puede dejar ninguna de las dos cosas. La violación de la Constitución al haber concedido amnistías por secuestros que están prohibidos y por delitos contra la administración pública. Se violó la Constitución con esa resolución, pero aparte de eso, se vulneraron derechos ecuatorianos. Milton. Hola Roberto, buen día. Bien habla usted de que aquí lo que se hace es transformar los delitos o posibles delitos penales en delitos políticos. Delitos penales porque aquí hablamos de secuestro, de tráfico de tierras, de minería ilegal, etc. Pero, ¿hasta dónde es la delgada línea entre la claridad de lo que dice la ley, delito político, o lo que hace la Asamblea, poner en un saco todo y aprobarlo en una decisión política? Buen día, Milton. Saludos. Mire, yo no hubiera podido graduarme de abogado si no hubiera pasado el curso de Derecho Penal con el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que es el mejor profesor que he tenido en mi vida, y que me enseñó nulo un crimen, nula pena, sine previa leyem. Desde la época de los romanos se sabe que no hay crimen ni pena sin ley. Es decir, la garantía del orden jurídico está dada por la norma. Entonces, debería haber la tipificación, porque a mí lo que me parece insólito es que hay una asamblea de 140 personas, con 2 asesores cada uno, 280, o sea, estamos hablando de 400 personas que inician un proceso de amnistía, pero no hay uno solo que se pregunte, a ver, la Constitución garantiza la amnistía por delitos políticos. ¿Qué es un delito político? Que fue lo primero que hice yo, ¿ya? Cuando comencé a analizar la amnistía, ¿qué es un delito político? ¿Dónde está? Entonces usted coge, ponga el buscador en el COIP y no aparece, pues. No está tipificado. Entonces, ¿cómo concedemos amnistía para algo que no existe por falta de definición, de tipificación legal? La garantía del orden jurídico para el ciudadano es la ley.
cuando, por eso hay una Claro, garantía de hay una tipicidad falta en la de, Constitución. hay una falta de tipificación legal, como usted bien dice, Exactamente. Roberto, pero hay un paraguas más grande que le ampara a la Asamblea, haciendo de abogado del diablo. La Constitución permite a la Asamblea Nacional dar amnistías. Pero se trata de una potestad reglada, no de una potestad discrecional abierta. Cuando le digo reglada, significa que dar amnistía, pero en tales casos, delitos políticos. Es que supongamos que la Constitución dijera, se puede conceder amnistía para el delito de homicidio. Usted tiene la tipificación del homicidio, pues. La tipicidad es una garantía constitucional, Milton. Pero, y ahí entonces cabe la pregunta de si se justifica haber dado esta estabilidad a la presidencia de la Asamblea, lo que ellos han dicho que es retomar esa calma social con la transgresión de la ley entonces y de la Constitución, que es lo que prácticamente usted señala se ha hecho. No se justifica de ninguna manera esta barbaridad, porque lo que se acaba de hacer es garantizar el derecho al golpismo. Aquí tengo la Constitución alemana. Si usted lee el artículo 20, el derecho a la resistencia, que ese es el que se invoca, ¿sabe para qué es en la Constitución alemana, que es considerada la más avanzada del mundo? Para oponerse al golpismo. Dice, ¿quiénes? O sea, el pueblo alemán tiene derecho a resistirse a quienes intenten derribar el orden constitucional. Y aquí en el Ecuador, el derecho a la resistencia es para derribar el orden constitucional. ¿En qué cabeza cabe una cosa así? Por eso es que se burlan. Cuando yo voy a otras universidades del mundo, se me ríen, me hacen bullying. No los profesores, los alumnos. Me dicen, ¿qué es esto de la muerte cruzada, doctor? Ya, pero y eso le preguntaba porque precisamente hay quienes justificaron su voto diciendo que era por la reconciliación y por tener la paz, pero ahora veíamos la renuncia, por ejemplo, de César Rondón, donde él decía, es que la Asamblea no está respondiendo para lo que fue electa y comienza a ponerse sobre la mesa otra vez el váyanse todos y a través de una muerte cruzada o a través de alguna otra forma. Vayan a una consulta reconciliarse popular. con los familiares de las 2 personas que murieron quemadas, o de las 2 personas que se asfixiaron, o de las mujeres, hablo de mujeres, porque no he visto un solo movimiento feminista protestando por la agresión sexual de tocarle las partes íntimas a las mujeres policías. ¿Qué reconciliación puede existir? Y creo que violaron a una embarazada, no sé bien, ¿ya? Pero ¿qué reconciliación hay? ¿Cómo se puede reconstruir cuando se agrede la integridad física de las mujeres policías que estaban cumpliendo con su deber, defendiendo el orden? Oiga, hay un artículo en la Constitución que dice que todos debemos defender, creo que es el 83, la Constitución y la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos en la cabeza la idea de que existe el derecho a levantarse contra el orden público haciendo pedazos los derechos de los ecuatorianos? ¿Qué tipo de reconciliación puede darse al interior de la Asamblea? ¿Una reconciliación política encaminada quizás a las elecciones seccionales del 2023? ¿Cómo analizar entonces esa respuesta por parte de los legisladores? El 14 de febrero se reconcilian las parejas, los infieles regresan a su casa a pedirle perdón a sus mujeres. Aquí no cabe hablar de reconciliación. Aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley, porque no podemos construir, por eso se burlan de nosotros en otras partes, partiendo de esta barbarie que es el incendio, la destrucción de los bienes públicos, la pérdida de la vida, de la propiedad, como si fuera una institución respetable. ¿Qué país vamos a construir así? Milton. Sí, aquí estoy leyendo la columna de Talía Flores en Primicias que titula Amnistía, Pacto de Impunidad y Vergüenza a la Asamblea Nacional. El pacto de impunidad del que se habla para librar de culpa a muchas de las 268 personas que a lo mejor no merecían estar en el combo, va más allá de un pacto, ¿para qué? Aparte de la impunidad, ¿qué más busca? Mire, esa es una especulación política respetable. Yo tengo una columna de análisis político, pero yo no creo que el pacto esté comprobado. Es posible especular, pero yo lo que he visto es a un legislador disculpándose por haber votado pensando en lo que decía Liz, en la reconciliación. Yo no estoy de acuerdo con ese voto, pero de ahí a sacar la conclusión de que existe un pacto por la impunidad, yo no me atrevo a llegar tan lejos. No lo veo claro. O sea, la impunidad salió nomás con la decisión. No hubo pacto, sino que... Por eso es que hay que presentar las demandas, para evitar la impunidad. Pero bueno, más allá de todo, como decía Liz hace un momento, recojo sus palabras, ya se pone nuevamente en el tapete la posibilidad de muerte cruzada.
El problema es que no es el mismo escenario de septiembre, cuando el presidente Lasso, él mismo decía que tenía sobre su escritorio la muerte cruzada. Hoy ya no lo dice. Incluso ayer Carlos Gijón, el consejero del presidente, dijo que no se está analizando en Carondelet la posibilidad de la muerte cruzada. Y es claro por qué no. Porque no hay popularidad que le favorezca al presidente de la República. Es que, a ver, ahí vamos. La muerte cruzada es una locura, es un salto al vacío. Usted renuncia a la presidencia de la República con la muerte cruzada, tiene que irse a su casa, a la parte que se disuelve la Asamblea. A ver, primero que no existe pues, la muerte cruzada en ningún artículo de la Constitución. Aquí lo que hay es un artículo que dice que el presidente puede disolver la Asamblea y otro artículo que dice que se puede destituir al presidente por arrogación de funciones y grave crisis política y conmoción interna. Yo le pregunto, las disposiciones constitucionales se interpretan de acuerdo al criterio que más se aplique en su integralidad, ¿ya? Hay 800 disposiciones garantizando el debido proceso. ¿Se puede destituir al presidente sin un juicio político? Eso es una locura. Entonces, esa disposición es inaplicable, porque lo que hay que aplicar no es el artículo 130, sino el 129, y el juicio político se tarda años. Que el presidente pueda destituir a la Asamblea, que es la otra parte de la disque muerte cruzada, requiere también la salida del presidente. Y eso es impensable, porque ahí hay que ir a elecciones presidenciales y parlamentarias antes de llegar siquiera a la mitad del periodo. Pero hoy hay un cuestionamiento que parte de los mismos legisladores, algunos que ya renunciaron, repito, otros que a través de esa renuncia hacían un mea culpa y dicen, sí, la Asamblea no pasa por su mejor momento, no está cumpliendo su papel, está enfocada quizás a esos intereses partidistas o personales. Ya. Entonces usted me está planteando la necesidad de que la Asamblea se vaya a la casa. Ahí entramos... No, la necesidad de ver hacia dónde va pues, con esta crisis que hay al interior de la Asamblea y que eso va directamente ligado con una afectación a la gobernabilidad. Pero la pregunta es, ¿la Asamblea va a cambiar su conducta? No. ¿Cuál es la solución para hacer algo con esta Asamblea que rompe todos los esquemas? Bueno, igual que siempre. Enviarla a su casa. ¿Se puede enviarla a su casa sin la muerte cruzada? Sí, aplicando el artículo 444, que es la revisión total de la Constitución, y que ahí sí no requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional. El presidente convoca a la convención que va a revisar la Constitución, que ya no se llama constituyente porque están prohibidas por la Corte Constitucional, sin necesidad de dictamen previo. Así como para destituir al presidente por arrogación de funciones se requiere dictamen de la Corte Constitucional, para la destitución del presidente sin dictamen de la Corte Constitucional es posible con la grave crisis política y conmoción interna. Es decir, hay un caso en el que se requiere dictamen y otro en el que no se requiere dictamen. Las consultas populares son iguales. Todas requieren dictamen de la Corte, menos la consulta para la revisión total de la Constitución. Esa no requiere dictamen de la Corte. El presidente manda el decreto de convocatoria a una convención constitucional porque las constituyentes están prohibidas y en ese momento el presidente les gana por puesta de mano. Porque no tiene que ir a la Corte, sino al registro oficial. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana.